Bueno, doctores, en primer lugar a todos, muy bienvenidos. Recuerden que esta es su casa. Eh, Hemos comenzado ya la parte del sistema nervioso autónomo. Hemos hablado de todo lo que es generalidad del sistema nervioso autónomo. Y además de hablar de la parte de generalidades del sistema nervioso autónomo y cómo funcionan los fármacos agonistas, los antagonistas y demás, ahora nos toca hablar de una parte muy importante. Y es que vamos a hablar de las funciones que tiene el sistema nervioso autónomo y cómo vas a usar esas funciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico. Ahora, yo sé lo que estás pensando, porque yo estoy segurísimo que tú has agarrado el Katsun y has empezado a leer este tema. No, pues has empezado a leer el tema y has dicho, no, carajo, no. ¿Dónde me he metido? ¿No? Entonces, te voy a hacer un resumen. Después de lo que hablamos de lo que son las generalidades del sistema nervioso autónomo, vamos a aclarar un detalle muy importante, ¿ya? En todo, ¿ya? En todo hay un predominante. ¿No ve? En todo hay un predominante. Siempre. Hay uno que es el que manda siempre en la relación, ¿cierto? Sí. Cierto. Siempre es así. Es una regla de la vida. ¿Ya? La doctora Virginia se ríe, no sé por qué. Entonces, no he dicho nada. ¿Ya? Entonces, en la vida siempre hay un predominante. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que de todos los tipos de receptores que puede haber, de todos los tipos de receptores que puede haber, siempre hay receptores que consideramos predominantes. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que están viendo ahorita, lo que estás viendo ahorita, son los receptores predominantes, ¿ya? Son los receptores predominantes a nivel de la neurona postganglionar. ¿Recuerdan? Hablamos de una neurona preganglionar, el ganglio y la neurona postganglionar. Y hablamos que el simpático a nivel postganglionar va a utilizar tres tipos de receptores, ¿cierto? Que son alfa, beta y de dopamina. ¿Recuerdan? Alfa, beta y dopamina. Y dijimos que su neurotransmisor, el neurotransmisor, iba a ser la norepinefrina. ¿Está claro? Obviamente esto estamos hablando a nivel periférico, ojo. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central, normalmente lo que más se tiene es adrenalina, no noradrenalina, sino se tiene adrenalina. Yo sé. Recordemos que decir adrenalina o decir epinefrina es lo mismo. ¿Ya? Decir noradrenalina o decir norepinefrina, lo mismo. Es lo mismo. ¿Está bien? Quiquillanta. Adrenalina, noradrenalina, o sea, adrenalina, epinefrina, quiquillanta. ¿Ya? Lo mismo. Noradrenalina, norepinefrina, lo mismo. Quiquillanta también. Para el sistema parasimpático, en la neurona postganglionar, los receptores pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Nicotínicos, muscarínicos. ¿Está bien? Y el neurotransmisor, detalle importante, pregunta de examen, el neurotransmisor es acetilcolina. Detalle importante, pregunta de examen. ¿Ya? Cuidado, te estés confundiendo. ¿Ya? Parasimpático, neurona postganglionar, pues receptor puede ser nicotínico o muscarínico. ¿Ya? El neurotransmisor es acetilcolina. ¿Está bien? En el parasimpático. En el simpático utilizamos norepinefrina y los receptores son alfa, beta o de dopamina. Sí, yo sé. Esto ya hemos hablado con bastante detalle en las anteriores sesiones. O sea que ya, esto ya sabes de memoria. Es más, te estoy aburriendo, ¿no ve? Cuando hablamos de receptores, cuando tú ves en el Katsun, ¿ya? Te vas a impresionar. Porque cuando tú ves las acciones de los receptores y lo ves en el Katsun, ¿ya? No, hombre. El Katsun tiene como 3 páginas solamente de receptores y sus acciones. Porque tienes el alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 16 creo. Incluso tienes el
beta 1, beta 2, beta 3, beta 5, beta 10, beta 12, beta 16, ¿no? Y de dopamina D1, D2, D3, D6, D9, y también o sea, tienen altísimos. Y tú cuando miras dices, ah, caramba. Y luego, y siempre me hacen la pregunta, ¿no? Me mandan, me escriben por WhatsApp, me dicen, doctor, ¿necesito saber todos los receptores? Las respuestas, no. Si bien tenemos todos los receptores, te he dicho que siempre hay un predominante, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, siempre hay un predominante en todas relaciones, siempre hay uno que predomina. Entonces, detalle importante, ¿cuáles son los receptores que tú necesitas saber? ¿Ya? Los receptores que ustedes necesitan saber, doctores, ¿ya? Número uno, de los receptores alfa tenemos 16 tipos de alfa, no necesitas saberlos todos. Necesitas saber el alfa 1 y necesitas saber el alfa 2. Son las estrellas del equipo. ¿Está bien? Necesitas saber el alfa 1 y el alfa 2, porque son los que tienen utilidad clínica. Y aquí es donde tú dices, carajo, me salvé. Me salvé. No, qué bien. Menos trauma. ¿No ve? Porque ahorita estás pensando, dices, no, pues sin ser ya me estoy. No sé qué día voy a memorizar algo más y me voy a olvidar de respirar. ¿No ve? Ah, pues yo sé también, pues yo leo la mente. Muy bien. De los beta, no necesitas saber todos los betas. Hay como 16 o 20 betas, ¿ya? Los que más te sirven clínicamente hablando, los que más te sirven son beta 1 y el beta 2. ¿Está claro? Beta 1 y beta 2, ¿ya? De los dopaminérgicos, hay como 8 dopaminérgicos. Adivina cuáles tienes que aprenderte. El D1 y el D2. Quiero aclarar un detalle importante. Ya, mírame. Si tú te aprendes, ya, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, D1 y D2, vas a estar en el 5% de los profesionales que saben manejar sistema nervioso autónomo. Porque el 95% de los profesionales no sabe, no los recuerda, prácticamente lo ignora ya en su formación o en su ejercicio profesional. Entonces, hazme caso, no necesitas memorizarte esas 3 páginas del Katsun. Solamente necesitas memorizarte las funciones de algunos tipos de receptores clave. ¿Está bien? Muy bien. Digamos algo que el alfa 1, beta, el alfa, los beta y los de dopamina son del sistema nervioso autónomo, variedad del simpático. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles necesitas memorizarte del sistema nervioso autónomo del variedad parasimpático? Bueno, necesitas memorizarte los receptores nicotínicos. Ahora, quiero aclarar un detalle importante, ¿ya? Por ejemplo, los receptores nicotínicos, tenemos 2 tipos de receptores nicotínicos, ¿ya? Tenemos el NN, ¿ya? Nicotina, y tenemos el NM, nicotina, muscarina. Sí, ¿no ve? Sí. Cuidado que estés confundiendo el NN con el NM o el NM con el NN, porque cuando confundes el NN con el NM o el NM con el NN, muchas veces no sabes dónde estás. Ya. Ahora en cristiano, cuando decimos NN, estamos hablando de un receptor que es nicotínico puro. Solamente funciona con nicotina, no funciona con nada más. ¿Está claro? Estos nicotínicos puros, receptores nicotínicos puros, solamente tienen una ubicación. ¿Cuántas ubicaciones tiene? Una. Muy bien, excelente. Una ubicación. ¿Ya? Excelente. Ahora, cuando decimos nicotínico puro, solamente funciona en un lugar y es a nivel de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Entonces aquí te lo voy a anotar. Ganglios, sistema nervioso autónomo. Ay, ¿por qué no quiere escribir? ¿Qué le han hecho? Ahí está. Ganglios, sistema nervioso autónomo. Sea del simpático, sea del parasimpático, solamente actúa a nivel de los ganglios. Cuando hablamos del nicotínico muscarínico, ¿ya? Cuando hablamos del nicotínico muscarínico, significa que este nicotínico muscarínico está mezclado en sus funciones. Funciona tanto con nicotina, ¿ya? Funciona con nicotina,
como también con muscarina. ¿Ya? Ahora, normalmente estos nicotínicos muscarínicos tienen una sola función, o sea, van a estar en una sola ubicación, y es a nivel de la placa neuromuscular. Placa neuromuscular. Ya. Músculo estriado. Significa que a nivel de tus músculos, ¿cuál es el tipo de receptor? De nicotínico muscarínico. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesito saber esto? Sí necesitas saber esto por una sencilla razón, porque los fármacos que le afecten a los receptores nicotínicos le van a afectar a la parte muscular. Los fármacos que le afecten a los receptores, eso necesitas saberlo. Muy bien, los receptores que le afectan a la parte, ¿cómo se llama? O sea, los fármacos que afecten a los receptores nicotínicos nicotínicos o muscarínicos le afecta también a la parte muscular. Por eso necesitas saber este pequeño detalle. Por último, yo sé que no se nota muy bien. Vamos a intentar dibujar. Tenemos a los muscarínicos. Muscarínicos. Y tenemos básicamente tres tipos de muscarínicos. El M1, el M2 y el M3. Sí, yo sé. Actualmente hay clasificados hasta el M12. ¿Ya? Pero los más importantes, clínicamente hablando, es el M1, M2 y M3. Te voy a hacer un resumen, mira, para que veas. M1, ¿ya? Está a nivel del sistema nervioso central. A nivel de algo llamado el hipocampo. Yo sé que tú sabes qué significa esto, ¿ya? Pero vamos a simular, tú y yo vamos a simular que no sabes, para que así yo me pueda lucir en la grabación. Memoria. Cualquier cosa que estimule el hipocampo es para producir memoria. Entonces, yo sé que estás pensando y dices, ¿puedo utilizar esto para estudiar? La respuesta es no. No puedes utilizarlo para estudiar. El M2, bueno, no solamente tiene acción el M1 a nivel del hipocampo del sistema nervioso central, sino que además de eso tiene otras ubicaciones, pero que vamos a hablar de eso también en su debido momento. Por ejemplo, en las células parietales gástricas. Entonces, no quiero que te vayas a confundir, ¿ya? No quiero que te vayas a confundir. Lo que quiero es que tengas ideas claras, ¿ya? El M2 lo vamos a tener fundamentalmente a nivel cardíaco, ¿ya? A nivel cardíaco, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de eso. A nivel cardíaco. El M3 va a tener funciones fundamentalmente a nivel de lo que es músculo liso, ¿ya? Y tejido glandular. ¿Está claro? Músculo liso, tejido glandular. Con que tú empieces a saber esos detalles, créeme que te ayudas y me ayudas muchísimo. Ahora, doctores, vamos a hablar. Quiero aclarar, lo que acabamos de hablar, les estaba explicando un poco sobre el sistema parasimpático, algunas funciones que tiene el sistema parasimpático. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es hacerte un resumen para que sepas básicamente para qué vas a utilizar algunos de estos fármacos, ¿ya? Primer detalle importante, siempre les he dicho que hay un predominante, ¿cierto? Cierto. Por ejemplo, el receptor, el alfa 1, aquí vamos a poner primero, ¿ya? El alfa 1 no es su única ubicación, tiene varias ubicaciones. Los vasos sanguíneos, músculo liso de los vasos sanguíneos, músculo liso, vasos sanguíneos. Entonces, la acción agonista quiere decir, la acción estimulante de alfa 1 produce contracción del músculo liso. ¿Está bien? Si se produce la contracción del músculo liso, significa que estos fármacos aumentan la presión arterial. Aumentan la presión arterial. Muy bien, excelente. Ejemplo, noradrenalina o norepinefrina, como quieras llamarlo. La noradrenalina actúa sobre alfa 1 y beta 3. Alfa 1, beta 3. Entonces, ¿cuál es la función de alfa 1?
¿Cuál es la función de la noradrenalina? Elevar la presión arterial. Excelente. Es para aumentar la presión arterial. Y eso estás pensando y dices, ¿para qué necesito yo levantar la presión arterial? La respuesta es excelente, no. Shock. ¿Ha quedado entendido? Cuando hay shock, es muy bueno, me encantó, Michelle, lo intentaste muy bien. ¿Ya? Siempre hay que diferenciar un poco. Cuando hacen paro cardíaco, no necesitas levantarle la presión arterial, pero necesitas que vaya a latir otra vuelta. Y no lo utilizamos a este nivel, porque si vas a notar, el receptor predominante a nivel cardíaco, beta 1, no es tanto el alfa 1, es beta 1. ¿Ya? Siempre hay un predominante. Ahora, si utilizas adrenalina, noradrenalina, lo que vas a hacer es vasoconstricción, elevar la presión arterial, y eso lo vamos a utilizar en los casos que vienen con shock. ¿Está bien? Porque en el shock hay disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora, tenemos fármaco que es el antagonista. ¿Ya? Entonces el antagonista va a producir relajación. El efecto va a ser disminución de la presión arterial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿para qué vamos a utilizar los fármacos, ya, que son antagonistas de receptores alfa 1? Primero, importante, antagonistas alfa 1 son fármacos antihipertensivos. Ya, vamos a ponerlo así. La prazosina es utilizado para bajar la presión arterial porque produce vasodilatación, ¿ya? Entonces, la prazosina es para bajar la presión arterial, sí, es fármaco antihipertensivo. La fentolamina y la fenoxibenzamina son dos fármacos que también se utilizan, pero no utilizamos para bajar la presión, sino lo utilizamos para el tratamiento de algo conocido como feocromocitoma. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? El feocromocitoma. Ahora, un detalle muy interesante, ¿ya? La fentolamina sirve para hacer diagnóstico y la fenoxibenzamina sirve para dar tratamiento. Todos posición de filosofía. Eso, muy bien. Si te pones a pensar, el feocromocitoma es una lesión de la glándula suprarrenal. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber un momento de estrés que los fármacos no lo van a controlar del todo. Entonces, si tienes un tumor de la glándula suprarrenal, perdón, si tu paciente tiene un tumor de la glándula suprarrenal, tiene que entrar a cirugía. Tiene que entrar a cirugía. No lo puedes dejar así nomás. Entonces, uno sirve para el diagnóstico, que es la fentolamina, el otro sirve para el tratamiento, que es la fenoxibenzamina, pero a largo plazo, si es tumor de la glándula suprarrenal, necesita cirugía. El otro grupo de fármacos, el otro que tienes que memorizarte, el alfa 2, tiene bastante utilidad clínica. Ahora yo sé que estás pensando, ¿no? ¿Para qué me sirve el alfa 2? El alfa 2 tiene un detalle importante. No está a nivel periférico, está en sistema nervioso central. No está a nivel periférico, está en sistema nervioso central. A ver, para que eso no sea tan traumante, ¿ya? La parte que tú debías tener clara es así, ¿no ve? Tan, tan, ¿ya? Y nosotros ponemos aquí, ¿ya? Sistema nervioso central. Y aquí le vamos a poner a nivel periférico, ¿ya? Entonces, en sistema nervioso central, tú vas a colocar esto así, mira, así, así. Sistema nervioso central, tenemos alfa 2, pero tenemos alfa 1. Ahí está. A nivel periférico tienes alfa 1 y tienes alfa 2. ¿Qué te estamos queriendo decir? Que en sistema nervioso central
El receptor predominante es alfa 2, no alfa 1. ¿Ha quedado claro? El sistema nervioso central, el receptor predominante es alfa 2. ¿Hay alfa 1? Sí, hay alfa 1. ¿Es el predominante? No, no es el predominante. ¿Ya? A nivel periférico, tienes alfa 1 y tienes alfa 2. Sí, es cierto, tienes alfa 1 y tienes alfa 2. ¿El predominante es? Alfa 1. Excelente. Alfa 1. Hay que entender, predominante es alfa 1. No es alfa 2. Pues te digo, o sea, depende. Siempre hay un predominante. En todas relaciones siempre hay un predominante. ¿Ya? Y este es el caso de fármacos de la vida real. Siempre hay un predominante. Muy bien. Ahora, el alfa 2, detalle importante. El alfa 2, doctores, está fundamentalmente en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central está ubicado en algo conocido como el tallo cerebral, en el centro vasomotor. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tienes que memorizar es lo siguiente. La estimulación de alfa 2 disminuye la liberación periférica de norepinefrina. Disminuye la liberación periférica de norepinefrina. Si tú disminuyes la formación de norepinefrina, no hay estimulación de alfa 1. Y si no hay alfa 1 estimulado, la presión arterial baja. Ya sé, ya sé. Y ahorita le estás mirando hacia tu compañero que acaba de decir. Y ahorita lo debe estar whatsappeando, no entendí. A ver. Bueno, ahorita explicarlo también. Lo que estamos queriendo decirte es que normalmente el alfa 2 está ahí tranquilo, ¿ya? Mientras el alfa 2 no se active, el sistema nervioso autónomo va a estar liberando norepinefrina constantemente para hacer que los vasos sanguíneos, por estimulación de alfa 1, produzcan vasoconstricción. Eso es lo que modula la presión arterial. Pero cuando tú tienes vasoconstricción todo el tiempo, esto le manda una señal al tallo cerebral, estimula el alfa 2 y el alfa 2 estimulado detiene la producción de norepinefrina. Detalle importante. Los fármacos agonistas de alfa 2 lo que van a hacer es disminuir la presión arterial. Entonces, los agonistas de alfa 2 son fármacos antihipertensivos. Los agonistas de alfa 2 son fármacos antihipertensivos. Necesito que se vayan memorizando eso. Otro detalle importante. Los antagonistas, ¿qué hacen? Bueno, en este punto no son clínicamente relevantes por una sencilla razón. Quiero que lo memoricen bien. ¿Ya? Mírame, mírame. El agonista de alfa 2, que está a nivel del sistema nervioso central, actualmente son utilizados de dos formas. ¿Está bien? La primera, se los estaba utilizando como estimulantes sexuales. ¿Ya? Obviamente esto ha sido probado en animales, no es para los seres humanos. Entonces, normalmente era un fármaco que se le colocaba a las res. Teóricamente esto funcionaba como un estimulante sexual y ayudaba a la reproducción. Clínicamente eso no debería ser útil, no para los seres humanos. E incluso en algunos lugares utilizan este fármaco también para la estimulación sexual en seres humanos. ¿Ya? El fármaco se yoimbina. Yoimbina. Vamos a escribirlo después, vamos a explicar esto después. ¿Ya? El segundo motivo, el segundo uso de estos receptores, ya los alfa 2 centrales, es porque el antagonista alfa 2 central teóricamente va a actuar como un antidepresivo. ¿Está claro? Por ejemplo, son la mianserina, un fármaco que se llama mianserina, y el otro que se llama mirtazapina, son fármacos antidepresivos. ¿Está bien? Entonces, los antagonistas se utilizaban como estimulantes sexuales o se utilizaban como antidepresivos. ¿Está bien? Claro, ¿hay otros mecanismos de acción? Claro que hay otros mecanismos de acción, pero estos son los más renombrados. Bien. Lo que estamos viendo ahora, bueno, ya hemos hablado de los alfa, hemos hablado de los alfa 1, alfa 2. Ahora nos toca hablar de los beta 1, beta 2 y beta 3. Ojo, beta 1, beta 2 y beta 3.
detalles importantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, el beta 1, tan importante, el beta 1 es fundamentalmente cardíaco. Está a nivel cardíaco, es netamente en el corazón. Lo vas a encontrar en las fibras musculares, lo vas a encontrar en el sistema de conducción. Ahora este es el detalle. La función agonista, ¿ya? La función agonista, ¿ya? Hace que la frecuencia cardíaca aumente, ¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Aumenta la fuerza de contracción del corazón, aumenta la fuerza de contracción del miocardio. Esto, doctores, aumenta la conductividad eléctrica del corazón. Conductividad eléctrica del corazón, listo. ¿Ya? Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del miocardio y aumenta la conductividad eléctrica del corazón, esto, doctores, aumenta el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco aumenta, me permito hacerles recuerdo, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que es impulsado por el corazón en un minuto. Gasto cardíaco es una cosa, frecuencia cardíaca es otra. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que se impulsa por el corazón en un minuto. Si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué le pasa a la presión arterial? Aumenta. Ahí está. Voy a hacer la traducción. ¿Ya? Entonces, FC igual frecuencia cardíaca. ¿Ya? FCM, perdón. FCM igual fuerza de contracción del miocardio. Es conducción eléctrica cardíaca. Yo le pongo conducción eléctrica cardíaca o le pongo también conducción eléctrica del miocardio. ¿Está bien? Tú le puedes poner conducción eléctrica, ya, y le puedes poner así, ¿no ve? Está. Conducción eléctrica del miocardio. Esto es igual, perdón, igual, ¿ya? Conducción eléctrica del miocardio. ¿Ya? ¿Sí, no ve? Muy bien. Conducción eléctrica del miocardio. Yo sé que tú sabes esto ya de memoria. ¿Ya? Porque esto en el libro de Fisiología Médica de Guyton se denomina efecto cronotrópico positivo. O sea, frecuencia cardíaca es cronotrópico positivo. ¿Está bien? Cronotrópico positivo. Frecuencia cardíaca es cronotrópico positivo. Fuerza de contracción del miocardio, ¿ya? Dromotrópico positivo. Aumenta la fuerza, dromotrópico positivo. Conductividad eléctrica del corazón es inotrópico positivo. Entonces tiene un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo. ¿Ha quedado entendido? Crono, dromo, ino. Hay un cuarto más que se llama BATMO, ¿no? Pero con que sepas esto, yo me conformo. Cronotrópico, dromotrópico, inotrópico, positivo. Aumenta la frecuencia cardíaca, cronotrópico positivo. Aumenta la fuerza de contracción del miocardio, dromotrópico positivo. Aumenta la conductividad eléctrica del corazón. Conductividad eléctrica del corazón es inotrópico positivo. ¿Está bien? Si aumentan los tres, aumenta uno más, ¿ya? Significa que aumenta el gasto cardíaco. Entonces decir GC, gasto cardíaco. ¿Ya? No olvidemos, ¿ya? Normalmente se confunde. Yo tengo internos que el día de, o sea, tengo internos que el día de hoy creen que la frecuencia cardíaca es el gasto cardíaco. Y eso no es cierto.
La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que hay en un minuto. Y el gasto cardíaco es el volumen de sangre que impulsa el corazón en un minuto. Y todo lo que aumenta el gasto cardíaco, obviamente aumenta la PA, ¿ya? Presión arterial. Detalle importante, hemos hablado que los beta 1 son fundamentalmente cardíacos y la función agonista, ¿ya? Van a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción del miocardio, aumentan la conductividad eléctrica del corazón. Esto, doctores, aumenta o produce un aumento del gasto cardíaco y esto produce un aumento de la presión arterial. ¿Qué hará el antagonista? Contrario. Lo contrario, ¿ya? Disminuye. Ahora, esto quiero que quede claro, clarito, ¿ya? No hace lo contrario. Siempre hay una confusión y cuando tú leas en el Katsum, o sea, yo sé, si has leído el Katsum, es obvio que tengas esta parte, esta confusión, pero quiero aclarar un detalle importante, ¿ya? Precisamente para que ustedes me entiendan y cuando te pregunten, ¿ya? Tú puedes ir a agarrarte con toda razón y decir, esto funciona de esta forma y que nadie te venga a fregar, Doctor. ¿ya? ¿Cómo funciona el chiste? A ver, ¿ya? Chay corazón, chay songoy. ¿Está bien? Chay songoy. ¿Sí? Chay songoy, inervación beta 1. ¿Está bien? Inervación M2. ¿Ha quedado entendido? ¿Hasta ahí está claro? El beta 1 le pertenece al simpático, ¿ya? Y el M2 le pertenece ¿a quién? Parasimpático. Entonces, detalle importante, doctores. Si tú tienes el simpático, la estimulación del simpático lo que va a producir es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción del miocardio, aumento de la conductividad eléctrica del corazón. Esto va a producir un aumento en el gasto cardíaco y esto va a producir un aumento en la presión arterial. ¿Ya? Entonces la estimulación del parasimpático va a producir disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del miocardio, disminución de la conductividad eléctrica del corazón. Esto nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, esto así, esto así. Entonces, la estimulación del simpático produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción miocardio, aumento de la conductividad eléctrica del corazón. Esto produce aumento del gasto cardíaco y esto produce aumento de la presión arterial. La estimulación del parasimpático produce disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del miocardio, disminución de la conductividad eléctrica del corazón. Esto produce una disminución del gasto cardíaco y esto produce una disminución de la presión arterial. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Puedo leer tus pensamientos. Dices así. No. Qué interesante. Uy, no. No, pues ya tengo de qué hablar en el almuerzo. ¿No? Ahora, aquí quiero aclarar un detalle importante. ¿Ya? Yo te lo dije. Siempre hay un predominante. En todas relaciones hay un predominante. Aquí tenemos un matrimonio de beta 1 con M2. ¿Ya? Ahora, el beta 1 y el M2 tienen algo que se llama liderazgo situacional. ¿Ya? Y yo sé lo que están pensando, ¿no? Liderazgo situacional. Sí, liderazgo situacional quiere decir que de acuerdo a la situación va a haber uno que manda antes que el otro. Y ahorita estás pensando, sí, yo tengo eso también. ¿No? No te ríes, sensei. Entonces, ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, si tú estimulas beta 1, estimulas agonista beta 1, ¿qué vas a tener?
Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia de contracción de miocardio, aumento de la conductividad eléctrica, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. Si estimulas beta 1. Si estimulamos al M2, ¿qué vamos a tener? O sea, agonista M2, ¿qué vamos a tener? Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción de miocardio, disminución de la conductividad eléctrica del corazón, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial. ¿Está claro? Bien. Ahora el detalle va en lo siguiente. Yo sé que estás pensando y dices, wow, qué interesante. Y aquí viene el chiste, doctores. ¿Ya? Aquí viene la gracia del asunto. ¿Qué pasa si tú bloqueas un sistema? Si bloqueas el sistema, por ejemplo, el simpático, ¿quién es el que queda libre? Queda libre el parasimpático. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú bloqueas un sistema, es el otro sistema el que va a quedar libre. Es el otro sistema del que vas a ver la función. ¿Ha quedado entendido? Sí. Entonces, si tú utilizas un antagonista de beta, no es que al usar el antagonista de beta, eso va a bajar la frecuencia. No, lo que está sucediendo es que si tú bloqueas el sistema beta, estás dejando libre al muscarínico, que es parasimpático, para bajar la frecuencia cardíaca, para bajar la fuerza de contracción del miocardio, para bajar la conductividad eléctrica del corazón, lo cual va a bajar el gasto cardíaco y baja la presión arterial. No lo hace el fármaco bloquea el sistema. Lo que estás viendo son las acciones del otro receptor. ¿Ha quedado entendido? De la misma forma, suponiendo que tú bloqueas al M2, está bloqueado el M2, ¿de quién vas a ver las acciones? ¿De beta? Beta 1. Entonces, los fármacos que son bloqueadores de muscarínicos 2, ¿ya? Van a elevar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca, la conductividad eléctrica, van a producir además de eso aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial, ¿cierto? Porque tienes libre al beta 1. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Fármaco que nos bloquea beta 1, o sea, fármaco que bloquea beta 1, ¿ya? Propranolol, fármaco antihipertensivo. Fármaco que bloquea al muscarínico 2, este caso, atropina. Fármaco que bloquea beta 1, propranolol. Propranolol. Fármaco que bloquea al muscarínico 2, atropina. Bloqueo de muscarínico 2, atropina. ¿Ha quedado entendido? Yo sé que a ratos puede resultar un poquito complicado de entender, pero lo que tienes que hacer es hacer exactamente el mismo juego que hemos hecho ahora para que entiendas cómo funciona. En el libro, en el Katsun, te lo explica así. Lo más chistoso que hace eso, te lo explica de esta forma, pero lo dice con tantos términos y lo dice de una forma tan complicada que tú terminas de leer y dices, carajo, que no, grave. ¿Ya? Y luego dices, YouTube tiene las respuestas. Debe haber un video que explica esto. Y luego empiezas a buscar y te tropiezas con un video que hicimos en una clase de farmaco, donde un docente de farmacología te explica el tema y te ríes. El propranolol es un fármaco antagonista de beta 1 y beta 2, ¿cierto? ¿Sí? Ubíquese en el mapa beta 1 y beta 2. Si por su acción cardíaca va a disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción miocardio, la conductividad eléctrica del corazón, esto disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial, ¿cuál va a ser el efecto adverso de este fármaco por su acción beta 2? Va a tener broncoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Están sonados los asmáticos. Claro, si el paciente es asmático, le vas a provocar un ataque de asma, así, pero un buen ataque de asma. Para eso es el mapa, para que precisamente sepan lo que va a producir, ¿ya? Si es un fármaco que va a actuar como antagonista beta 1 y beta 2, por su acción beta 1 te baja la presión arterial, pero si el paciente es asmático va a hacerte cuadro de asma. Ahora, este es el detalle. El libro te dice, sí, te va a hacer cuadro de asma. Y tú dices, carajo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y le preguntas al paciente, ¿no? Y le dices, ¿no? ¿Tiene asma? No. Ok, le das propranolol. Detalle importante, el paciente desde hace 20 años fuma. ¿Sí? Y ya tiene algo llamado enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Le das propranolol, hace broncoespasmo,
y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica empeora. ¿Me he dejado entender? Doctor, Entonces, no es solamente, produce broncoconstricción, sí, pero tienes que darte cuenta de que pacientes con patología pulmonar no deberías dar este fármaco, porque hacen la broncoconstricción y eso empeora cualquier cuadro que venga con restricción respiratoria, llámese asma, llámese enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese neumoconiosis, ¿ya? O cualquier situación que venga con fibrosis pulmonar, incluida la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Idiopático es una forma muy elegante de decir, no sabemos por qué está haciendo fibrosis. ¿Está bien? Sí, es la verdad. Cuando escuches idiopático es que no saben la causa. A ver, vamos a ponerlo así. Hay más de una forma de llegar a Roma. Entonces hay más de una forma de bajar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, puedes utilizar, no te gustan los beta o no puedes utilizar los beta bloqueadores por algún motivo, entonces tenemos bloqueadores de canales de calcio. No te gustan los bloqueadores de canales de calcio, no hay ningún problema. Tenemos los antagonistas de receptores de angiotensina 2. No te gustan los antagonistas de receptores de angiotensina 2, no hay lío. Tenemos los IECAS, inhibidores de enzima convertida de angiotensina. No te gustan los IECAS, no hay problema. Podemos bajar el volumen. Si bajamos el volumen, baja la presión arterial. Podemos usar diuréticos. Quedó entendido. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que toditos nosotros tenemos que tener la tendencia a hacer. A mí me ha costado años. ¿Por qué? Porque mis docentes nunca me dijeron, haz esto, haz lo otro, o pensá en esto, pensá en lo otro. O sea, nunca me dijeron qué cosas podía hacer. ¿Ya? Entonces, siempre hay más de una forma de hacerlo. La idea es que tú te busques la forma más adecuada. ¿Ya? Bien. Como ya han podido suponer, por ejemplo, los fármacos beta 2 están fundamentalmente a nivel pulmonar. No es la única ubicación. Tenemos varias ubicaciones. Pero como está en músculo liso bronquial, ¿ya? El fármaco agonista produce broncodilatación y el fármaco antagonista produce broncoconstricción. ¿Está claro? Muy bien. Y por último, el beta 3, claro, no tiene significado, ¿cómo se puede decir? No tiene significado clínicamente hablando porque es a nivel de tejido adiposo. Y en el tejido adiposo, ¿ya? El agonista produce lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco, teóricamente, ayudaría a bajar de peso. Porque produce lipólisis, ayuda a bajar de peso. Es utilizado en los gimnasios. Muchos atletas, bueno, digamos atletas, que levantan pesas, utilizan el fármaco precisamente para la redefinición de la masa muscular. ¿Ya? Muy interesante. Pero clínicamente no tiene tanta relevancia, claro. Estéticamente sí. ¿Ya? Pero nadie se va a morir porque, qué sé yo, porque no pierde masa, porque no pierde tejido adiposo, ¿no ve? Ahora, doctores, detalle importante. Vamos a hablar de los receptores alfa 1. Detalle importante. ¿Ya? Receptores alfa 1. ¿Ya? Ahora, entre los receptores alfa 1, tenemos, por ejemplo, que los receptores alfa 1 van a estar en distintas ubicaciones. Tienen varias ubicaciones. Pero la más importante, la fundamental de todas las ubicaciones, la madre de todas las ubicaciones, es esta. Músculo liso vascular. ¿Está bien? La función como agonista es vasoconstricción, como agonista. Pero la función como antagonista, ¿ya? Antagonista, es producir vasodilatación. ¿Está bien? Es por eso que los antagonistas son utilizados para bajar la presión arterial. No lo olvidemos. El alfa 1 está a nivel de los vasos sanguíneos. La acción agonista produce vasoconstricción. La acción antagonista produce vasodilatación. ¿Está bien? Vasodilatación. Excelente. Detalle importante. ¿Ya? Vasodilatación. En el músculo, ¿cómo se llama esto? Cuando el alfa 1 también está, bueno, el alfa 1 también se encuentra en el músculo dilatador de la pupila. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto agonista va a producir dilatación, va a producir contracción,
del músculo dilatador de la pupila. Entonces, el efecto, doctores, se llama midriasis. Midriasis. ¿Ya? ¿Qué va a producir el antagonista? El antagonista produce nada. Ahora, pregúntame, ¿por qué? Porque el antagonista, perdón, porque el músculo que produce miosis es dependiente de otro sistema. Esto es del músculo dilatador de la pupila. El otro es dependiente de otro sistema que tiene que ver con el parasimpático. La estimulación del parasimpático es el que produce miosis. El bloqueo va a producir midriasis. No lo olvidemos. A nivel ocular, músculo dilatador de pupila. Luego tenemos el músculo piloerector. Cuando decimos músculo piloerector, estamos diciendo que el agonista puede producir contracción del músculo piloerector. Entonces, los pelitos de la manito, del bracito, se van a parar, ¿no? Son los llamados pelos de punta. ¿Qué va a producir el antagonista? El antagonista produce nada. ¿Ya? En el hígado, la estimulación del receptor alfa 1 en el hígado produce glucogenólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta los niveles de glucosa. Aumenta los niveles de glucosa. ¿Qué va a producir el antagonista? El antagonista produce nada. A nivel del tubo gastrointestinal, el agonista va a producir relajación del músculo liso gastrointestinal. Esto nosotros le llamamos estreñimiento o constipación. ¿Ya? ¿Qué va a producir el antagonista? La respuesta es diarrea. El antagonista produce aumento de la motilidad gastrointestinal. El alfa 1 a nivel de las glándulas salivales produce secreción de saliva. Se llama cialorrea. Cialorrea. ¿Qué va a producir el antagonista? El antagonista va a producir la disminución de la secreción salival. Eso, doctor, se llama serostomía. Serostomía. Entonces, detalle importante, por ejemplo, los antagonistas son utilizados como fármacos para bajar la presión arterial. Bajan la presión arterial. Pero van a producirle al paciente diarrea y van a producirle boca seca. Serostomía. Van a producir diarrea y le van a producir serostomía. Ahora un detalle muy importante, doctores, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos de fármacos agonistas. Y cuando decimos de fármacos agonistas, estamos hablando de fármacos que lo que van a hacer es producir vasoconstricción. Ojo, el objetivo de estos fármacos no necesariamente va a ser subir la presión arterial. El objetivo es producir vasoconstricción. ¿Me deja entender? ¿Sí? El objetivo es producir vasoconstricción. Entonces, por ejemplo, tenemos fármacos como la fenilefrina, la metoxamina. Yo sé lo que estás pensando. Wow, qué interesante, pero no entiendo. La fenilefrina, doctores, es un fármaco que se consume en los... ¿Cómo se llama esto? Son descongestionantes nasales. Lo que vamos a hacer es producir vasoconstricción a nivel de las fosas nasales, precisamente para que cuando estás resfriado no estés con la nariz húmeda todo el tiempo. ¿Me dejo entender? Actualmente la fenilefrina, la metoxamina son fármacos que se utilizan bastante en los antigripales. ¿Está claro? Son fármacos que se utilizan en los antigripales, son fármacos descongestionantes nasales. La norepinefrina actúa sobre alfa 1 y beta 3, ya hemos hablado de eso. Entonces te sirve para mantener la presión arterial estable, alta y estable. La epinefrina, por otro lado, actúa sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Entonces lo utilizamos fundamentalmente para los casos que vienen con shock anafiláctico, por si acaso. ¿Ya? Luego hemos hablado de esto, de los antagonistas alfa 1, y hemos hablado que la prazosina es el fármaco antihipertensivo, es para bajar la presión arterial. Y luego hemos hablado de la fentolamina y la fenoxibenzamina, que es para el tratamiento, pero para hacer diagnóstico y tratamiento del feocromocitoma. Hasta ahí está claro, ¿no? Sí, yo sé. Y hasta ahí ya todo hemos hablado, hemos dicho todos los detalles, ¿cierto? Muy bien.
En esta parte tenemos a los alfa 2 de centro vasomotor. A ver, vamos a ponerlo así. Recordarás tú, bueno, por tus amplios estudios de fisiología médica, debes recordar que tenemos dos sistemas de autocontrol, ¿cierto? Cierto, muy bien. Estos sistemas de alimentación y de retroalimentación normalmente van a ser, por ejemplo, sistemas que van a ir así. A ver, déjame orientarte. ¿Ya? Hay sistemas que van a ir, por ejemplo, ya, eso te han tenido que explicar tus docentes, ¿no? Hay sistemas que van a ir de más a más, quiere decir que mientras más se genere, más efecto tiene. ¿Está claro? Por ejemplo, mientras más ACTH tienes, más cortisol se produce. De más a más, de más a más. Mientras más ACTH tienes, más cortisol produce. Sistema de alimentación positivo, sistema endocrino, sistema HHS, hipotálamo hipófisis suprarrenal. Acá se produce una hormona que es el ACTH, hormona adrenocorticotrópica, ¿ya? Mientras más ACTH tienes, más cortisol se produce. Más cortisol produces. ¿Está bien? Sistema de alimentación positivo. Mientras más ACTH tienes, más cortisol produces. Y tenemos otro sistema de alimentación que se llama sistema de retroalimentación o alimentación negativa o sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Que mientras más tienes, menos se va a producir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú has llegado al exceso de cortisol, cuando ya tienes cortisol en exceso, aquí vamos a poner, cuando tú tienes cortisol en exceso, el exceso de cortisol va a empezar a mandarle señales a la hipófisis para que tengas menos ACTH se produce. Hay un sistema de alimentación positivo y un sistema de retroalimentación negativo. Entonces, mientras más ACTH tienes, más cortisol se produce. Pero mientras más cortisol tienes, menos ACTH se va a producir. Sistema de alimentación positiva, sistema de retroalimentación negativo. Qué interesante. No. No, pues si la pólvora es nada a este punto. ¿No ve? Ahora, ¿de qué se trata eso, doctores? Porque este sistema de alimentación y de retroalimentación es aplicable absolutamente a todo, no también con los sistemas fisiológicos que son un poquito más macro, más grandes. ¿Ha quedado? Muy bien. Entonces, cuando aquí, ¿ya? Se eleva mucho la presión arterial, aquí te vamos a poner, ¿no? Presión arterial, cuando aquí se eleva mucho la presión arterial, tienes más presión arterial, muy elevada. Este sistema de presión arterial elevado, va a empezar a mandar señales al alfa 2. ¿Y el alfa 2 qué hace? Inhibe el centro vasomotor. La estimulación del alfa 2 inhibe el centro vasomotor. Y si inhibes el centro vasomotor, no va a haber producción de norepinefrina. O sea, no hay centro vasomotor, no hay norepinefrina. Y si no hay norepinefrina, el efecto va a ser vasodilatación. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Ahora, y eso estás pensando, para que me termines de entender. Estoy borrando un ratito. ¿Ya? Si tienes sistema de centro, si tienes activo el centro vasomotor, ¿ya? Este sistema de alimentación positivo. Activo el centro vasomotor va a ir de más a más. De más a más. Sistema de alimentación positivo. De más a más. Activo el centro vasomotor, activo la norepinefrina. Hasta aquí no está activada el receptor alfa 2. ¿Ha quedado entendido?
Pero si tienes mucha norepinefrina, el efecto es vasoconstricción, ¿cierto? Porque la norepinefrina activa el alfa 1 y el alfa 1 hace vasoconstricción. Entonces, se hace la vasoconstricción, ¿ya? La vasoconstricción. Y esto, doctores, activa al alfa 1. Y esa vasoconstricción aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial. ¿Ha quedado entendido? Entonces, este sistema va a ser de retroalimentación negativo. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más elevada esté la presión, más va a terminar activando al alfa 2. ¿Ha quedado entendido? Y si se activa el alfa 2 bloquea el centro vasomotor. Si se bloquea el centro vasomotor, no se va a producir norepinefrina. Y si no hay norepinefrina, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir Vasodilatación. vasodilatación. Excelente. ¿Ha quedado entendido? Ahora, este centro vasomotor, ¿ya? Este centro vasomotor, doctores, le va a afectar absolutamente a todos, absolutamente a todas los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos centrales, vasos sanguíneos periféricos, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener una vasodilatación generalizada. ¿Está claro? Entonces son fármacos que tienen una muy buena potencia para bajar la presión arterial. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Alfa-metil-dopa. Alfa-metil-dopa. Entonces la alfa-metil-dopa es un fármaco alfa 2 agonista. Al estimular el alfa 2, bloquea el tallo cerebral. Bloqueado el tallo cerebral, no hay más norepinefrina. Y si no hay norepinefrina, se produce vasodilatación generalizada. Y yo sé lo que estás pensando y dices, ¡wow! ¡Qué interesante! ¿No? Y, o sea, ¿para qué a mí me sirve saber esto del alfa 2 central y no sé qué vainas más? Doctores, la alfa-metil-dopa es el fármaco número 1 en el tratamiento de la hipertensión arterial más embarazo. Tratamiento de la hipertensión arterial más embarazo. Y esto incluye no solamente a la hipertensión arterial más embarazo, sino también incluye a la preeclampsia y a la eclampsia. ¿Ya? Preeclampsia y eclampsia. ¿Me he dejado entender? Muy bien. Sigamos. Puedo borrar, ¿no? Ah, sí, sí. Este es el agonista de alfa 2, ¿ya? El alfa-metil-dopa es un agonista alfa 2, ¿ya? Los antagonistas de alfa 2, ya hemos hablado de esto, solamente hacerles recuerdo, los antagonistas de alfa 2 no tienen, o sea, tienen utilidad clínica, sí, pero son utilizados más que todo como antidepresivos, ¿ya? Antidepresivos. Un ejemplo de esto son la miacerina y la mirtazapina. Son dos antidepresivos bastante utilizados que son antagonistas alfa 2. ¿Ya? Efectivos, como todo fármaco que es antidepresivo, no son efectivos al 100%. ¿Ya? El otro fármaco que también se utiliza bastante son los fármacos potenciadores sexuales. ¿Ya? Estos fármacos son de uso veterinario, hasta donde yo sé. ¿Ya? Y hasta donde yo sé, no está aprobado su uso en humanos. Normalmente les dan a las reses, ¿ya? Precisamente para que puedan procrear, ¿no? Tú sabes, hay reses que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, para que puedan procrear, ¿ya? Y actualmente se los está vendiendo, por ejemplo,
Los venden en los sex shops. Me han contado. ¿Ya? Me han contado. ¿Ya? Y yo creo que no debería ser esto, debería ser una venta un poco más controlada sobre este tipo de fármacos, porque considero que puede ser peligroso. Ahora yo sé lo que estás pensando y dices, miércoles, ya sonamos. En realidad lo que te estoy dejando acá es un, ¿cómo se puede decir esto? Es un mapa. Normalmente, doctores, un detalle importante, tanto beta 1 como beta 2 van a tener distintas ubicaciones. Lo que tienes que entender, lo primerito que tienes que entender es lo siguiente. El beta 1 es fundamentalmente cardíaco, o sea, cardíaco, beta 1. Y el beta 2 fundamentalmente pulmonar, músculo liso bronquial. ¿Está claro? Lo primerito que tienes que entender. ¿Está bien? Entonces, cardíaco, ¿ya? Y ese que es bronquial. Lo primerito que tienes que entender. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Y por qué explico los dos al mismo tiempo? Por una sencilla razón. Todos los fármacos beta, ¿ya? A dosis elevadas pierden selectividad. Todos los fármacos beta a dosis elevadas pierden selectividad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un fármaco que se llama atenolol. Atenolol. El atenolol es un fármaco cardíaco. Es un antagonista cardíaco. Pero si tú das una dosis elevada de atenolol, el atenolol va a perder selectividad y como es un antagonista, ¿ya? Como es un antagonista, adivina tú a quién le va a afectar. O sea, antagonista se mira con el antagonista. ¿Ha quedado entendido? Entonces, la acción del atenolol va a ser disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción del miocardio, disminuir la conductividad eléctrica del corazón, disminuir el gasto cardíaco, disminuir la presión arterial. Pero si das una dosis elevada, va a empezar a producirte contracción del músculo liso uterino. Entonces puede producir amenaza de parto prematuro o amenaza de aborto. Va a producirte vasoconstricción periférica, ya también conocido como síndrome de Raynaud, y va a producirte vasodilatación central. Y puede producir broncoconstricción, empeorando el asma. Doctor, Sí, pero esa elevación de dosis sería a largo plazo. normalmente puede producirse a largo plazo, doctora. Normalmente cuando se utilizan las dosis indicadas, no tendría por qué producirse esto, pero eh, todo el mundo tiene la falsa sensación de que si te dicen fármaco beta 1 selectivo, que no va a producir efectos en beta 2, ¿ya? Y la mayoría, muchas bibliografías mencionan y dicen que a dosis elevadas estos fármacos van a perder selectividad. Entonces la idea es que tienen que conservar, es que este es un mapa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la idea es que tienes que aprender a leerlo, es cuáles van a ser los efectos adversos que se van a producir. A ver, esto, doctores, es un mapa y como todo mapa tiene una forma para leer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vas a leer las acciones de los antagonistas con las acciones de los antagonistas. ¿Me he dejado entender? Acción de antagonista con acción de antagonista. Si le quieres sacar una foto, este es el momento. Y tienes que aprender a leer la acción del agonista, ¿ya? La acción del agonista con la acción del agonista. O sea, tienes que leer agonista con agonista, antagonista con antagonista, porque todos los beta a dosis elevadas pierden selectividad. Ejemplo, salbutamol. El fármaco es pulmonar, ¿cierto? Cierto. Pero el salbutamol es un fármaco que actúa sobre el beta 2, es un agonista. Salbutamol es un agonista. Entonces, como agonista va a producirte broncodilatación. ¿Cuáles son los efectos adversos de este fármaco? Que puede producir vasoconstricción central, eleva ligeramente la presión arterial, vasodilatación periférica, no hay tanto lío, nadie se va a quejar. Va a producir relajación del músculo liso uterino, entonces,
Ninguna dama se va a quejar por eso. Puede producir a nivel de las terminaciones motoras somáticas temblor. Entonces, el paciente que le mete salbutamol está luego ahí temblando. ¿Ya? Algunos pacientes van a hacerte glucogenólisis. Significa que van a elevar los niveles de glucosa. ¿Ya? Pero a dosis elevadas pierden selectividad y van a tener liberación de insulina. Entonces, no es tanto lío. Libera glucosa, libera insulina, se van a compensar los dos, pero se eleva la renina. Si se eleva la renina, va a activar al sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo cual eleva la presión arterial. Y además de eso va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, fuerza de contracción del miocardio, aumento del gasto de la conductividad eléctrica del corazón, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. Es por eso que el paciente que recibe salbutamol luego está ahí, con palpitaciones. Muchos pacientes te dicen, doctor, no me gusta usar salbutamol porque me produce mucha palpitación. ¿Ya? Si estás haciendo palpitaciones es que estás recibiendo mucha dosis. Muy bien. Entonces vamos a quedar en este punto y continuamos la siguiente sesión.